Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, donde hoy les mostraré cómo crear unas cortinas elegantes y sofisticadas. Comencemos por elegir las telas perfectas. En este video, te mostraré dos opciones, una lona ligera doble faz y un velo. Ambas lucen increíbles, pero cada una tiene su encanto único. Ahora, antes de comenzar a cortar la tela, debemos tener en cuenta algunos detalles importantes. La mayoría de las telas para cortinas tienen un ancho estándar de 2,70 metros, pero en este caso encontré esta tela de 3 metros. Recuerda tomar las medidas basadas en el ancho de tu tela, teniendo en cuenta estos bordes que generalmente son de 2 centímetros. Esos bordes deben ser cortados para evitar cualquier inconveniente. Observa cómo elimino los bordes de la parte superior, donde irán las presillas. Este paso asegurará que nuestras cortinas queden perfectas. Ahora, toma la altura deseada para tu cortina, incluyendo los dobladillos y el doblez superior, te quedará un sobrante de tela inferior que tendrás que retirar. En mi caso, esta pieza tiene un ancho de 36 centímetros. ¿Y qué haremos con ella? Pues la utilizaremos para hacer las presillas. Marca y corta las presillas según las medidas que desees. Recuerda que las presillas son esenciales para lograr ese toque sofisticado en las cortinas. Te recomiendo que estos rectángulos midan 15 centímetros de ancho y 22 centímetros de alto. El alto de las presillas debe ser 2 centímetros más que el alto del doblez superior. Ahora, llega el momento de coser cada presilla. Para esto, deja el derecho de la tela hacia adentro. Cose la parte inferior y el lateral por el revés. La costura debe ser de 1 centímetro. Así de sencillo. En el caso del velo, tuve que hacer las presillas más pequeñas debido a que el ancho de la tela era de solo 2,50 metros, y al calado de la tela que no me permitía aprovechar al máximo la pieza inferior. Lo genial de este estilo de cortina es que el tamaño de las presillas no altera el resultado final. Así que adapta las medidas según tus necesidades. Una vez que hayas cosido las presillas, voltéalas por el derecho y plancha para marcar el quiebre. Ahora, en la parte inferior, guarda 1 centímetro, así, y plancha nuevamente. Pasemos a la tela principal. Realiza un dobladillo doble en los laterales de cada cortina y un dobladillo simple en la parte superior e inferior. Estos dobladillos le darán un acabado profesional a tus cortinas. Ahora, hagamos el doblez para las presillas. En el caso del velo, tuve que hacerlo de solo 11 centímetros, pero en general, si tu tela mide 2,70 metros, podrás hacerlo de 20 centímetros. Plancha bien para que el quiebre quede perfecto. A continuación, marca la posición de las presillas. La primera presilla debe estar a 2 centímetros del borde. Si necesitas saber el espacio entre cada presilla, aplica esta sencilla fórmula. Coloca la primera presilla tal como te lo muestro. Puedes asegurarla con alfileres para mayor comodidad. Une todas las presillas a la cortina y cose a medio centímetro del borde. Observa, que pulido y limpio queda tanto por el derecho como por el revés. Ahora, cose la parte inferior de las presillas. Esta costura cerrará las presillas, el dobladillo superior y mantendrá todo unido en la cortina. Será una única costura con 3 funciones. Un trabajo realmente pulcro y eficiente. Mira estos acabados tan impecables. Cada detalle cuenta para lograr el resultado perfecto que deseas. Finalmente, solo queda cerrar el dobladillo inferior. La medida de este dobladillo dependerá del alto que necesite tu cortina. Pero antes de cerrarlo, aquí va un consejo que te salvará de posibles errores. No confíes solo en la medida que tomes con una cinta métrica. Te aconsejo que coloques la cortina y asegures el dobladillo provisionalmente con alfileres. A veces, pueden haber desniveles en el piso o el techo, y la cortina puede quedar demasiado larga o corta. Siguiendo este consejo, evitarás pérdidas de tiempo y frustraciones innecesarias. Asegúrate de lograr el ajuste perfecto. Una vez estés segura de la medida, plancha para definir el quiebre, asegura con alfileres y cierra el dobladillo, incluyendo los laterales.
Y listo. Este es el impecable acabado de tu cortina. Imagina cómo lucirá una vez colocada en tu hogar. Como puedes ver, la diferencia en los materiales y las medidas no afecta el estilo de estas cortinas. Lucen espectaculares de cualquier forma. Espero que este tutorial haya sido útil y te haya inspirado para crear tus propias cortinas elegantes y sofisticadas. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Recuerda, con un poco de creatividad y dedicación, puedes transformar cualquier espacio en algo maravilloso. Adelante, deja volar tu imaginación.